La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por la ventana de la cabaña cuando Colt abrió los ojos. Algo no estaba bien. El silencio habitual de su rancho había sido reemplazado por voces, voces bajas, susurrantes, acompañadas del crepitar del fuego y el aroma inconfundible de pan recién hecho. Se incorporó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién podía estar en su propiedad a esa hora? Vivía solo, a kilómetros del pueblo más cercano. Nadie tenía razón para estar allí. Nadie. Con cautela, se acercó a la ventana y apartó la cortina apenas un centímetro. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. En el patio delantero de su rancho, 12 mujeres se movían con una gracia y precisión asombrosas alrededor de una gran fogata. Todas vestían ropas tradicionales, apache, faldas largas decoradas con cuentas, blusas de cuero suave y el cabello negro azabache trenzado con plumas y cintas de colores. Eran jóvenes, tal vez entre 30 y 35 años, y cada una parecía saber exactamente qué hacer sin necesidad de palabras. Una de ellas molía maíz en un metate de piedra. Otra amasaba tortillas con manos expertas. Dos más preparaban un guiso en una olla de barro sobre las brasas. El resto organizaba platos de cerámica, llenaba jarras de agua fresca del pozo y disponía todo con un orden casi ceremonial. Colt parpadeó varias veces, creyendo que tal vez seguía soñando. Pero no, estaban ahí, reales, tangibles, y actuaban como si ese rancho fuera su hogar. Se vistió rápidamente, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Debería salir armado? No, eso sería una locura. Aquellas mujeres no parecían una amenaza. De hecho, preparaban el desayuno. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo habían llegado hasta allí sin que él las escuchara? Respiró profundo y abrió la puerta de la cabaña. El crujido de las bisagras hizo que todas las mujeres detuvieran sus movimientos al instante. 12 pares de ojos oscuros se volvieron hacia él. Silencio absoluto. Nadie sonrió. Nadie habló. Solo lo observaron con una intensidad que le erizó la piel. «Buenos días», dijo Colt con voz ronca, sin saber qué más decir. Ninguna respondió. Simplemente continuaron mirándolo, evaluándolo, como si pudieran leer su alma con solo observar. Colt sintió una extraña mezcla de incomodidad y fascinación. Entonces, una de ellas dio un paso adelante. Era más alta que las demás, con pómulos marcados y una mirada que podría atravesar el acero. Llevaba un collar de turquesa alrededor del cuello y una pluma de águila en su trenza. Sin decir palabra, tomó un plato de barro lleno de comida humeante y caminó hacia él con pasos firmes. No olviden suscribirse al canal, amigos, y por favor, déjenos en los comentarios desde qué país nos están viendo. Eso nos hace muy felices y nos ayuda a seguir trayéndoles estas historias. Colt recibió el plato casi por instinto. La mujer se quedó parada frente a él, tan cerca que podía ver las pequeñas arrugas junto a sus ojos, marcas de años de sonreír bajo el sol del desierto. Pero ahora no sonreía. Su rostro era serio, casi solemne. «Gracias», murmuró Colt. Ella inclinó ligeramente la cabeza, un gesto mínimo, y luego regresó con las otras. Todas volvieron a sus tareas como si nada hubiera pasado. El crepitar del fuego, el sonido del metate moliendo maíz, el viento suave moviendo las plumas de sus cabellos. Colt bajó la mirada al plato. Tortillas recién hechas, frijoles sazonados con hierbas silvestres, carne seca rehidratada en un caldo aromático y bayas frescas del desierto, comida apache tradicional, preparada con una maestría que revelaba años de conocimiento ancestral. Dio un bocado, el sabor explotó en su boca. Tierra, fuego, historia. Era la mejor comida que había probado en años, quizás en toda su vida. Mientras comía, no dejaba de observar a las mujeres. Se movían como una unidad, como si compartieran un mismo pensamiento. No había discusiones, no había dudas. Cada una sabía su rol. Y lo más inquietante, todas evitaban mirarlo directamente, excepto aquella del collar de turquesa. Ella. Había algo diferente en ella.
Cada vez que Colt levantaba la vista, la encontraba observándolo desde el otro lado del patio, no con hostilidad, no con miedo, sino con curiosidad, evaluación. Era imposible saberlo. Cuando terminó de comer, Colt dejó el plato en el suelo y se acercó al grupo con cautela. Miren, señoras, agradezco la comida, de verdad, pero necesito saber qué está pasando aquí. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron? ¿Qué hacen en mi rancho? Silencio. Ninguna levantó la vista. Ninguna respondió. Colt sintió una mezcla de frustración y desconcierto. No eran prisioneras escapadas. No parecían estar huyendo de algo. Tampoco actuaban como invasoras. Simplemente estaban ahí, como si tuvieran todo el derecho del mundo a estarlo. La mujer del collar de turquesa se levantó lentamente. Caminó hacia él hasta quedar a solo 1 metro de distancia. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, se clavaron en los suyos. Y entonces hizo algo inesperado. Colocó su mano derecha sobre su propio corazón, luego señaló hacia el suelo bajo sus pies, y finalmente extendió ambas manos hacia el horizonte, abarcando toda la tierra visible. Un mensaje, claro como el día. Este lugar significaba algo para ellas, algo profundo, algo sagrado. Colt sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De pronto, su rancho ya no era solo su rancho, era algo más, algo que él aún no comprendía, pero que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Y todo había comenzado con 12 mujeres apache preparando comida en su patio, sin dar explicaciones. Los días que siguieron fueron los más extraños de la vida de Colt. Las 12 mujeres apache no se fueron, tampoco hablaron, simplemente se quedaron, trabajando en el rancho desde el amanecer hasta el anochecer, con una eficiencia que lo dejaba asombrado. La mujer del collar de turquesa, a quien Colt había comenzado a llamar mentalmente la líder, parecía coordinar todo sin pronunciar una sola palabra. Un gesto de su mano y 2 mujeres iban a reparar la cerca del corral. Una mirada y otras 3 se dirigían al huerto abandonado que Colt había dejado morir años atrás. En solo 3 días, el rancho había cambiado completamente. Las cercas rotas estaban reparadas. El huerto revivía con hileras perfectas de maíz, calabaza y frijoles. El establo, que había estado vacío y descuidado, ahora albergaba a los caballos de las mujeres. 12 hermosos ejemplares pintos que pastaban tranquilamente. Colt intentó ayudar, por supuesto. No podía simplemente quedarse mirando mientras ellas hacían todo el trabajo, pero cada vez que se acercaba, las mujeres lo observaban con una mezcla de curiosidad y diversión apenas contenida. La 4ª mañana, mientras intentaba reparar una sección del techo del establo, la líder se acercó a él. Colt la vio venir y se preparó mentalmente para otro intercambio silencioso e incómodo. Ella se detuvo junto a la escalera y lo miró fijamente. Luego, con movimientos lentos y deliberados, tomó el martillo de sus manos. Colt estaba a punto de protestar cuando ella señaló hacia abajo, hacia el suelo, con una expresión que claramente decía, «Observa y aprende». Y eso hizo. Durante la siguiente hora, Colt observó cómo ella reparaba el techo con una técnica que nunca había visto. Usaba ramas entrelazadas con una precisión asombrosa, creando una estructura más fuerte y duradera que cualquier cosa que él hubiera intentado hacer con clavos y tablas. Cuando terminó, bajó de la escalera y le devolvió el martillo. Sus dedos se rozaron brevemente, y Colt sintió una corriente eléctrica recorrerle el brazo. Ella también debió sentir algo, porque sus ojos se abrieron ligeramente, revelando por primera vez una emoción. Sorpresa. Se quedaron así, mirándose el uno al otro, hasta que una de las otras mujeres gritó algo en apache desde el otro lado del patio. La líder parpadeó, como saliendo de un trance, y se alejó rápidamente. Esa noche, Colt no pudo dormir. Se sentó en el porche de su cabaña, observando el campamento que las mujeres habían establecido cerca del arroyo. Habían construido 12 pequeños refugios tradicionales apache, hechos con ramas y pieles, dispuestos en un círculo perfecto alrededor de una fogata central.
Las veía moverse entre las sombras, preparando la cena, conversando en voz baja en su lengua ancestral. Por primera vez desde que habían llegado, parecían relajadas. Reían, cantaban suavemente. Eran humanas, no los fantasmas silenciosos que se movían por su rancho durante el día. Colt se dio cuenta de que había estado tan concentrado en el misterio de su llegada que había olvidado verlas como lo que eran: mujeres, mujeres jóvenes, fuertes, supervivientes, cada una con su propia historia, sus propias cicatrices, sus propios sueños. Al día siguiente, Colt tomó una decisión. Si ellas no iban a hablar, él aprendería su lenguaje de señas, y si no querían explicar por qué estaban allí, él les daría tiempo, tiempo para confiar, tiempo para sentirse seguras. Durante las siguientes semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Poco a poco, las barreras silenciosas comenzaron a caer. La líder empezó a enseñarle palabras en apache. Palabras simples al principio: agua, fuego, caballo, cielo. Colt las repetía torpemente y por primera vez vio algo parecido a una sonrisa en sus labios. «Calla», dijo ella un día, señalándose a sí misma. Su nombre, finalmente, su nombre. «Colt», respondió él, imitando su gesto. Ella asintió, y esa simple interacción pareció romper un dique. Las otras mujeres comenzaron a acercarse, enseñándole más palabras, corrigiéndolo cuando pronunciaba mal, riendo suavemente cuando se equivocaba de manera particularmente cómica. Una tarde, mientras trabajaban juntos reparando el molino de viento, Kaya señaló hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas distantes. Dibujó algo en la tierra con un palo, un mapa rudimentario. Colt se arrodilló junto a ella, estudiando el dibujo. Kaya señaló un punto específico en el mapa, luego señaló el suelo bajo sus pies. El mismo lugar, su rancho. Luego, dibujó 12 figuras pequeñas alrededor de ese punto, las 12 mujeres. Después, dibujó más figuras, hombres, niños, ancianos, una tribu completa, pero estas figuras estaban tachadas, borradas. Colt sintió un nudo en el estómago. Empezaba a entender. Kaya trazó una línea desde el punto central hacia las montañas. Un camino, un viaje. Luego señaló hacia atrás, hacia el rancho, y colocó su mano sobre su corazón nuevamente. Hogar. Este lugar había sido su hogar. Colt levantó la vista hacia ella. Por primera vez desde que había llegado, Kaya permitió que él viera la vulnerabilidad en sus ojos. El dolor, la pérdida, pero también la esperanza, la determinación. «Entiendo», susurró Colt, aunque sabía que ella probablemente no comprendía sus palabras. Pero tal vez entendió su tono, porque asintió lentamente. Esa noche, mientras las mujeres cantaban alrededor de su fogata, Colt tomó su propia decisión. No importaba qué hubiera pasado, no importaba quién había sido dueño de esta tierra antes. Lo que importaba era que estas 12 mujeres necesitaban un lugar, y él tenía espacio de sobra. Se levantó y caminó hacia el campamento. Las mujeres se callaron cuando lo vieron acercarse. Kaya se puso de pie, con expresión cautelosa. Colt señaló el rancho, luego señaló a las mujeres, y finalmente juntó sus manos, entrelazando los dedos. Juntos. Podían estar juntos. Kaya lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Era la primera vez que Colt la veía sonreír de verdad, y el impacto fue como un golpe en el pecho. Las otras mujeres comenzaron a murmurar entre ellas, algunas sonriendo, otras con lágrimas en los ojos, y por primera vez desde su misteriosa llegada, Colt sintió que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a entender el lenguaje del silencio. Y en ese silencio, algo más estaba creciendo, algo que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos estaban empezando a reconocer.
2 meses habían pasado desde aquella mañana en que Colt despertó y encontró a las 12 mujeres apache en su rancho. Ahora, la vida había encontrado un ritmo natural. El rancho prosperaba como nunca antes. Los campos estaban verdes y abundantes, los animales saludables y bien cuidados. Y lo más importante, había risas, había vida. Colt y Kaya se habían vuelto inseparables. Trabajaban lado a lado cada día, comunicándose cada vez más con palabras reales en lugar de solo gestos. Ella le había enseñado apache y él le había enseñado inglés y español. Sus conversaciones todavía eran simples, torpes a veces, pero llenas de significado. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol junto al arroyo, Kaya finalmente le contó su historia. Mi pueblo vivía aquí. Comenzó en español entrecortado, señalando hacia las montañas. Por generaciones, esta tierra, sagrada para nosotros. Después vinieron hombres blancos. Dijeron que tierra era suya ahora. Papeles, leyes, cosas que no entendimos. Colt escuchaba en silencio, viendo cómo los ojos de Kaya se oscurecían con el recuerdo. Nos llevaron lejos, muy lejos, al lugar malo. Tierra seca, sin vida. Hombres de mi tribu trataron de resistir. No quisieron pelear, solo querían quedarse, pero los soldados... Su voz se quebró. Los soldados se los llevaron. A todos, padres, hermanos, esposos, nunca volvieron. Colt sintió rabia ardiendo en su pecho. Conocía esas historias. Todo el mundo las conocía, pero escucharla de los labios de alguien que lo había vivido era diferente. Doloroso, real. Nosotras 12, continuó Kaya, éramos jóvenes, nos escapamos, caminamos muchas lunas, regresamos aquí, a nuestra tierra, tu rancho, está en corazón de nuestro territorio ancestral, donde mi abuela nació, donde mi madre bailó por primera vez. Extendió su mano y tocó suavemente el brazo de Colt. No vinimos a quitarte nada, solo queríamos estar cerca, sentir la tierra otra vez. Pero cuando te vimos, vimos hombre diferente, hombre con corazón bueno. Colt tomó su mano entre las suyas. Esta tierra es tuya tanto como mía, Kaya, más tuya, en realidad, y pueden quedarse todo el tiempo que quieran, para siempre, si así lo desean. Kaya sonrió, esa sonrisa que ahora Colt había aprendido a amar. Pero antes de que pudiera responder, una de las otras mujeres llegó corriendo, gritando algo en apache con voz alarmada. Kaya se puso de pie de un salto, con el cuerpo tenso. «Problemas», tradujo rápidamente. «Hombres vienen del pueblo». Colt sintió un escalofrío. Había temido que este momento llegara. El pueblo más cercano no era conocido por su hospitalidad hacia los indígenas. De hecho, había escuchado rumores en sus últimas visitas al mercado. Rumores sobre salvajes viviendo en su rancho. Preguntas incómodas, miradas de desaprobación. Había ignorado todo eso, pero al parecer otros no pensaban hacer lo mismo. Regresaron corriendo al rancho. Desde la colina podían ver una nube de polvo acercándose por el camino. 6 jinetes, hombres del pueblo. Reconoció Colt a algunos incluso desde esa distancia. Y al frente venía Marcus Thornton, el hombre más rico y poderoso de la región. Las 12 mujeres apache ya estaban reunidas en el patio, sus rostros serenos, pero sus cuerpos en alerta. Kaya dio órdenes rápidas en su lengua, y varias de ellas desaparecieron brevemente, regresando con sus arcos y carcajes llenos de flechas. «No disparen a menos que sea absolutamente necesario», dijo Colt con firmeza. «Y si tienen que disparar, apunten a las piernas o los brazos. Nada fatal». Kaya tradujo y las mujeres asintieron. No querían derramamiento de sangre, pero tampoco iban a permitir que las echaran de su tierra otra vez. Los jinetes llegaron en una nube de polvo y arrogancia. Marcus Thornton desmontó primero, un hombre corpulento con bigote gris y ojos fríos como el acero. Los otros 5 lo siguieron, formando una línea intimidante frente a Colt. «Thornton», saludó Colt con voz neutral. «¿Qué te trae por aquí?» «Sabes exactamente qué me trae, Colt», respondió Thornton con voz áspera. «Todo el pueblo está hablando.
Tienes 12 mujeres viviendo en tu propiedad, mujeres que nadie conoce. La gente está preocupada. ¿Preocupada por qué?, preguntó Colt, cruzando los brazos. Esta es mi tierra. Yo decido quién vive aquí. El problema es legal, interrumpió uno de los otros hombres, un tipo delgado llamado Jenkins. Hay documentos antiguos que dicen que parte de tu rancho técnicamente pertenece a un fideicomiso del gobierno. Si hay gente viviendo aquí sin permiso oficial, podría haber problemas. ¿Problemas para quién?, exigió Colt. Estas mujeres no están causando daño a nadie. Solo están trabajando la tierra, viviendo en paz. Thornton dio un paso adelante, con expresión seria. Ten cuidado, muchacho. No querrás problemas legales. Y créeme, tener a estas forasteras aquí sin documentación adecuada podría traerte complicaciones que ninguno de nosotros quiere. Antes de que Colt pudiera responder, Kaya dio un paso adelante. Se colocó junto a Colt, con la barbilla alta y la mirada desafiante. Las otras 11 mujeres se movieron con ella, formando una línea sólida. 12 arcos se levantaron al unísono, con las flechas apuntando hacia el suelo, pero listas para ser levantadas en un segundo. El mensaje era claro: no se irían sin pelear. Thornton miró a las mujeres y luego de vuelta a Colt. ¿Realmente vas a elegir a estas personas sobre tu propia gente? Mi propia gente, repitió Colt lentamente. Son aquellos que muestran honor, respeto y compasión, y en este momento, las únicas personas que veo con esas cualidades están paradas junto a mí. Se hizo un silencio tenso. Los hombres de Thornton intercambiaron miradas nerviosas. 12 mujeres. Apache con arcos, por muy pacíficas que fueran sus intenciones, no eran algo que quisieran enfrentar. Thornton apretó la mandíbula. Esto no ha terminado, Colt. Volveremos. Y la próxima vez traeremos más hombres. Muchos más. Estaremos esperando, respondió Colt con calma. Pero piénsalo bien, Thornton. ¿Realmente quieres empezar algo que no puedes terminar? Porque te garantizo que estas mujeres han sobrevivido cosas mucho peores que tú y tus amigos. Por un largo momento, nadie se movió. Entonces Thornton escupió en el suelo y se dio la vuelta bruscamente. «¡Vámonos!», gruñó a sus hombres. Montaron sus caballos y se alejaron al galope, dejando otra nube de polvo tras ellos. Pero antes de desaparecer completamente, Thornton se giró en su silla y gritó: «Tienes una semana, Colt. Una semana para echarlas o enfrentar las consecuencias». Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, Colt sintió la mano de Kaya en su hombro. «Gracias», susurró ella, «por defender nosotras». Colt se giró hacia ella, viendo el miedo apenas contenido en sus ojos, pero también la determinación. «Siempre», prometió. «Siempre las defenderé». Esa noche, alrededor de la fogata, las 12 mujeres y Colt planearon. No huirían, no se esconderían. Esta vez, lucharían por su derecho a estar en su propia tierra, y si la tormenta venía, estarían listos. Los días siguientes fueron tensos. Colt y las 12 mujeres apache se prepararon para lo que pudiera venir. Reforzaron las cercas, organizaron turnos de vigilancia y establecieron señales de alerta. Pero curiosamente, Thornton y sus hombres no regresaron. No al segundo día, no al tercero, ni siquiera al quinto. La amenaza pendía sobre ellos como una nube oscura, pero la vida continuaba. Había trabajo que hacer, cosechas que cuidar, animales que alimentar, y en medio de toda esa incertidumbre, algo hermoso estaba floreciendo. Colt y Kaya pasaban cada vez más tiempo juntos. Ya no era solo trabajo, era compañía, conversación, conexión. Las barreras del idioma casi habían desaparecido. Ella hablaba español con creciente fluidez, y él había aprendido suficiente apache para mantener conversaciones simples pero significativas. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Kaya le pidió que la acompañara a un lugar especial. Caminaron juntos hacia las colinas del este, donde antiguos árboles se alzaban como guardianes silenciosos del tiempo. Aquí,
dijo Kaya suavemente, deteniéndose en un claro pequeño rodeado de rocas antiguas. Mi abuela me trajo cuando era niña, antes de que todo cambiara. Me dijo que este lugar tiene espíritu fuerte, que aquí la tierra escucha nuestros corazones. Colt miró alrededor. Era hermoso, casi mágico. El viento susurraba entre las hojas, creando una melodía natural que parecía venir de otro tiempo. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó suavemente. Kaya se sentó en una roca plana, invitándolo a sentarse junto a ella. Durante un largo momento, simplemente observaron el atardecer en silencio. Luego ella habló, con voz apenas audible. Cuando éramos niñas, mi abuela nos contaba historias. Historias de cómo el mundo solía ser, de cómo diferentes pueblos podían vivir juntos, aprender unos de otros, amarse sin miedo. Hizo una pausa. Yo pensé que esas historias eran solo sueños, imposibles. Pero entonces te conocí. Colt sintió su corazón acelerarse. Calla. Tú me mostraste que esas historias pueden ser verdad, continuó ella, girándose para mirarlo directamente. No nos viste como enemigas, no nos viste como problema, nos viste como personas, como iguales, y eso cambió algo dentro de mí. Sus ojos brillaban con emoción contenida. Colt levantó su mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, y gentilmente acarició su mejilla. Ella se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos. Yo también sentí algo cambiar, admitió Colt. Desde ese primer día, cuando te vi en el patio con las otras, había algo en tu mirada, fuerza, dignidad, belleza, no solo externa, sino interna. Y cada día que pasa, ese sentimiento crece más fuerte. Kaya abrió los ojos, y en ellos Colt vio reflejado el mismo anhelo que sentía en su propio corazón. Lentamente, sin prisa, se acercaron el uno al otro. Sus frentes se tocaron primero, respirando el mismo aire, sintiendo el mismo latido acelerado. En mi cultura, susurró Kaya, cuando dos personas se encuentran así, bajo el cielo abierto, con las estrellas como testigos, es señal de que sus espíritus están conectados, que el universo los ha unido con propósito. En mi cultura, respondió Colt con una sonrisa suave, simplemente decimos que nos estamos enamorando. Kaya sonrió también, una sonrisa llena de luz y esperanza. Entonces, ¿estamos enamorando? Creo que sí, admitió Colt. Creo que me enamoré de ti el momento en que me entregaste ese primer plato de comida. Cuando tus ojos me miraron y vi todo un universo de historias que quería conocer. Lentamente, Colt levantó su mano y acarició suavemente la mejilla de Kaya. Ella cerró los ojos, disfrutando del contacto. Luego, con infinita ternura, acercó su frente a la de él hasta que se tocaron. Permanecieron así, respirando juntos, sintiendo el calor del otro, compartiendo un momento de intimidad perfecta bajo el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Era un abrazo de almas, una conexión que iba más allá de las palabras o los gestos físicos. Era el reconocimiento de dos corazones que habían encontrado su hogar. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, lágrimas de felicidad, de alivio, de posibilidad. Mi gente tiene dicho, compartió Kaya, limpiando gentilmente una lágrima de la mejilla de Colt. Dice que amor verdadero no conoce fronteras, no ve color de piel, no escucha idioma diferente, solo siente corazón latiendo junto a otro corazón. Tu gente es muy sabia, dijo Colt, besando su frente. Se quedaron allí hasta que las estrellas comenzaron a aparecer, hablando de todo y nada. Kaya le contó más sobre su infancia, sobre las tradiciones de su pueblo, sobre los sueños que había tenido que enterrar cuando todo se derrumbó. Colt le habló de su propia soledad, de cómo había comprado este rancho buscando paz, pero encontró solo vacío, hasta que ellas llegaron. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Kaya eventualmente, la realidad regresando. Thornton volverá, y traerá más hombres. No podemos pelear contra todo el pueblo. No tendremos que hacerlo, respondió Colt con determinación. Tengo plan, mañana iré al pueblo, pero no solo,
Iremos juntos, tú y yo, y hablaremos con la gente, no con Thornton y sus matones, sino con las personas normales, los comerciantes, los granjeros, las familias. Les mostraremos que ustedes no son amenaza, que solo buscan vivir en paz. ¿Crees que funcionará?, preguntó Kaya con esperanza cautelosa en su voz. Tiene que funcionar, dijo Colt, porque la alternativa es inaceptable. No voy a perderte, Kaya, no ahora que finalmente encontré algo real, algo que vale la pena proteger. Kaya se acurrucó contra él, y Colt la rodeó con sus brazos. Permanecieron así, bajo el manto de estrellas, dos almas que habían encontrado su hogar, una en la otra. En mi lengua, susurró Kaya, tenemos palabra para esto. Para cuando dos personas de mundos diferentes se unen y crean algo nuevo, algo más fuerte que lo que eran separados. La palabra es Shinasha. Significa caminamos juntos hacia el amanecer. Shinasha, repitió Colt, probando la palabra en su lengua. Me gusta. Caminamos juntos hacia el amanecer, hacia un futuro nuevo. Hacia futuro, donde amor es más fuerte que miedo, añadió Kaya. Donde la comprensión vence al odio, continuó Colt, y donde dos corazones pueden latir como uno solo. Colt besó suavemente la frente de Kaya, sellando su promesa bajo las estrellas ancestrales, que habían visto innumerables historias de amor, pero ninguna quizás tan improbable, y sin embargo tan perfecta como esta. Cuando finalmente regresaron al rancho, de la mano, las otras 11 mujeres los esperaban alrededor de la fogata, y por las sonrisas en sus rostros, era claro que sabían exactamente lo que había sucedido en las colinas. No hubo preguntas, no hubo burlas, solo abrazos, lágrimas felices y cantos suaves en apache que hablaban de nuevos comienzos y bendiciones del cielo. Esa noche, Colt supo con certeza absoluta que su vida había cambiado para siempre, y no cambiaría ni un solo momento de ella. La mañana llegó con una claridad cristalina. Colt y Kaya se prepararon para ir al pueblo, vistiéndose con cuidado. Kaya llevaba su ropa tradicional apache más hermosa, una falda larga de cuero suave decorada con cuentas turquesas y rojas, una blusa blanca bordada con símbolos ancestrales, y su collar de turquesa que brillaba bajo el sol. Colt se puso su mejor camisa y sombrero, queriendo mostrar respeto por la importancia del día. Las otras 11 mujeres los despidieron con bendiciones en apache, tocando sus frentes y corazones en un gesto ritual. Era claro que entendían lo mucho que dependía de este viaje. El camino al pueblo fue tranquilo. Colt y Kaya cabalgaban lado a lado, sus caballos moviéndose al mismo ritmo, como si también entendieran la sincronía de sus jinetes. De vez en cuando, sus manos se encontraban, entrelazando dedos brevemente antes de soltarse para manejar las riendas. ¿Tienes miedo?, preguntó Kaya cuando las primeras casas del pueblo aparecieron en el horizonte. Un poco, admitió Colt honestamente. ¿Y tú? También, pero miedo no es malo. Miedo significa que algo importa, y esto importa mucho. Cuando entraron al pueblo, las miradas comenzaron inmediatamente. Gente deteniéndose en las aceras, mujeres susurrando detrás de sus abanicos, hombres frunciendo el ceño. Pero Colt y Kaya mantuvieron sus cabezas en alto, sus espaldas rectas, avanzando con dignidad hacia el centro del pueblo. Su primera parada fue la tienda general, donde la señora Henderson, una mujer mayor con fama de justa, aunque estricta, atendía el mostrador. Cuando entraron, ella levantó la vista y su expresión se endureció momentáneamente, pero luego, sorprendentemente, suavizó. «Buenos días, Colt», dijo con voz neutral. «Y señorita...» «Kaya», dijo Colt con orgullo. «Su nombre es Kaya, y es importante para mí». La señora Henderson estudió a Kaya con ojos penetrantes. Kaya sostuvo su mirada sin desafío, pero sin sumisión. Dos mujeres fuertes, evaluándose mutuamente. «He oído historias», dijo finalmente la señora Henderson, «sobre lo que está pasando en tu rancho. Diferentes versiones, claro. Thornton dice una cosa, otros dicen otra.
Me gustaría escuchar la verdad de tu propia boca. Y entonces Colt habló. Habló sobre esa mañana misteriosa, sobre las 12 mujeres trabajando en silencio, sobre aprender su historia, sobre la tierra que les había sido arrebatada, sobre su coraje al regresar no buscando venganza, sino solo paz. Habló sobre cómo habían transformado su rancho, no solo físicamente, sino espiritualmente, y habló sobre Kaya, sobre cómo ella había transformado su corazón. Kaya también habló, con su español imperfecto pero sincero, sobre su pueblo perdido, sobre las 12 mujeres que eran todo lo que quedaba de su familia, sobre cómo no querían causar problemas, sino simplemente vivir con dignidad en la tierra de sus ancestros. Cuando terminaron, la señora Henderson permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Mi difunto esposo era mitad cherokee, dijo suavemente. Nunca lo dije en voz alta porque era más fácil no decirlo, pero lo amé con todo mi corazón y me enseñó que el amor no ve el color de la piel ni el origen, solo ve el alma. Se inclinó sobre el mostrador. Tienen mi apoyo, y hablaré con otros. No todos escucharán, pero algunos sí. Fue el primer rayo de esperanza, y no fue el único. Durante las siguientes horas, Colt y Kaya visitaron más negocios, hablaron con más personas. Algunos los rechazaron, cerrándoles las puertas, literal y figurativamente, pero otros, más de los que esperaban, los escucharon. Algunos incluso compartieron sus propias historias de amor que había cruzado fronteras, de familias que habían mezclado culturas, de la riqueza que venía de la diversidad en lugar del miedo. El verdadero momento decisivo llegó en la plaza del pueblo, donde una multitud comenzó a reunirse. Thornton estaba allí, por supuesto, con sus hombres, tratando de agitar el sentimiento en contra de Colt y Kaya. Pero la señora Henderson también estaba allí, y el herrero Johnson, y la maestra Miller, y docenas más. Estas personas vinieron aquí en paz, gritó la señora Henderson sobre el ruido de la multitud. No han robado nada, no han lastimado a nadie, solo buscan vivir. ¿Cuándo nos volvimos tan crueles que no podemos ofrecer compasión a quienes han perdido todo? Pero no tienen documentos legales, gritó Thornton. No tienen papeles que demuestren su derecho a estar aquí. ¿Y qué importan los papeles cuando hablamos de compasión?, respondió el herrero Johnson, un hombre enorme con voz atronadora. Estas mujeres han perdido todo, y si Colt quiere compartir su propiedad con ellas, es su derecho. Nadie está siendo lastimado aquí. La multitud comenzó a murmurar, dividida. Algunos gritaban apoyo a Thornton, otros defendían a Colt. Era caótico, aterrador y hermoso a la vez. Democracia en su forma más cruda. Entonces, Kaya hizo algo inesperado. Se subió a la plataforma en el centro de la plaza, donde generalmente se hacían anuncios públicos. Su presencia silenciosa gradualmente calmó a la multitud. Mi nombre es Kaya, comenzó en español, su voz clara pero temblorosa. Yo no buscar pelea, yo no buscar venganza, solo buscar hogar. Lugar donde mis hermanas y yo podemos vivir con dignidad, donde podemos honrar nuestros ancestros sin olvidar ellos. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz no flaqueó. Ustedes tienen miedo. Entiendo, miedo de diferente, miedo de cambio, pero yo también tengo miedo. Miedo de perder otra vez, miedo de que historia se repita, pero elegir amor sobre miedo. Elegir esperanza sobre odio, y preguntar ustedes, ¿pueden hacer lo mismo? El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, desde atrás de la multitud, alguien comenzó a aplaudir. Luego, otro, y otro, no todos, ciertamente. Thornton y sus seguidores permanecieron con los brazos cruzados, con rostros duros, pero suficientes personas aplaudieron, suficientes para importar. Colt subió a la plataforma y tomó la mano de Kaya. Amo a esta mujer, declaró con voz firme. Y si eso me hace diferente, si eso me hace un forastero en mi propia ciudad, entonces, que así sea. Pero no voy a esconderlo.
No voy a disculparme por ello, y no voy a abandonar a las 12 mujeres que han encontrado refugio en mi rancho. La señora Henderson subió también a la plataforma. Propongo que votemos. ¿Quién aquí cree que estas mujeres deberían tener derecho a quedarse en paz en la propiedad de Colt? Manos se levantaron. No todas, pero la mayoría. Una mayoría clara. Thornton escupió con disgusto. Esto no ha terminado, gruñó antes de alejarse con sus hombres. Pero su amenaza sonaba hueca ahora, derrotada. 6 meses después, el rancho era irreconocible. Las 12 mujeres apache ya no vivían en refugios temporales, sino en cabañas hermosas que habían construido juntas, combinando técnicas tradicionales, apache, con métodos modernos. El rancho se había convertido en un lugar de encuentro, donde personas del pueblo venían a aprender sobre cultura apache, a comprar artesanías hechas a mano, a escuchar historias bajo las estrellas. Y Colt y Kaya se casaron, en una ceremonia que honró ambas tradiciones. Ella llevó vestido blanco occidental. Él llevó símbolos apache pintados en su piel. Las 11 hermanas fueron testigos, junto con docenas de personas del pueblo que habían venido a apoyarlos. Mientras bailaban bajo el cielo estrellado, rodeados de familia elegida y amigos nuevos, Colt susurró en el oído de Kaya: ¿Recuerdas esa mañana cuando desperté y te encontré preparando comida? Kaya sonrió. ¿Cómo podría olvidar? Pensé que era el día más extraño de mi vida. Resulta que fue el primer día de mi verdadera vida. Shina Asha, susurró ella. Caminamos juntos hacia amanecer. Para siempre, prometió Colt. Y mientras las estrellas brillaban arriba y el fuego crepitaba abajo, 2 mundos ya no eran 2, eran uno, una familia, un futuro, un amor que había conquistado el miedo y construido algo hermoso de las cenizas del pasado.